Bienvenidos a Tecutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio Tecutli. Hoy en el programa número 18 tendremos en el bomberazo la constancia fiscal. Para la sección del panóptico hablaremos del delito de peculado. Y por último, en gotitas de administración, hablaremos del día 12 de junio que entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental. Este programa tiene por título Con transparencia no hay peculado. El bomberazo. Hola, pues ¿qué? Con la novedad, hasta ya lo hicimos en meme, nosotros tenemos que realizar un nuevo trámite fiscal llamada la constancia fiscal, que el mismo SAT nos las está solicitando. Se supone que esta constancia es el documento que te va a avalar a ti como trabajador qué tipo de estatus tienes como contribuyente. Claro, considerando solamente a los trabajadores formales, los que son asalariados o que tienen algún tipo de salario fijo para entregar este tipo de constancias a digamos, que a la persona que lo está contratando. ¿De dónde viene esta constancia fiscal? Bueno, fue establecido con las nuevas reformas fiscales del ejercicio de 2022, en donde dice que obliga al SAT solicitar a las empresas o empleadores realizar una actualización de los datos de sus trabajadores. Este tipo de obligación para la que la empresa emita ciertos comprobantes denomina para la versión 4.0 de factura electrónica ante el SAT. Pero aquí, ¿cuál fue todo el rollo y cuál fue todo el problema que se presentó? Primero, como típico, los mexicanos dejamos todo al último, no tenemos nuestros datos actualizados y mucho menos con el fisco porque no queremos que nos cobren más impuestos o queremos pasar desapercibidos. Y otro, pues fue la supuesta plataforma que utiliza el SAT para emitirte la misma información que él tiene para que te lo dé el papelito a ti y tú se lo des a las empresas o a tu empleador y el empleador se la emita otra vez al SAT. Es decir, regresar nuevamente la información. Aquí, ¿cuál es el problema que ven los empleadores? Bueno, aquí dicen que, pues, si el dato que la persona que pone como domicilio fiscal no coincide con el que en donde realmente vive, entonces la plataforma te va a mostrar un error y por lo tanto no puedes actualizarlo. Y aquí es donde vuelve otra vez la confianza en el ciudadano en donde sí dice realmente la verdad sobre sus datos o no, porque algunos darán un domicilio en otro lugar, el de la suegra, el de la tía, el de cuando era soltero, o uno que no existe, por el simplemente hecho de no estar dentro del ojo del huracán del SAT, o pues los clásicos ciudadanos cumplidos como uno, ¿verdad? Que sí dice toda la verdad ante el SAT, aunque le duela pues pagar los impuestos. ¿Cuáles son los datos que debe de dar la empresa al SAT? Bueno, tiene que entregarle el registro federal de contribuyente, su régimen fiscal y el domicilio registrado. Y pues bueno, como debido a la falta por parte del ciudadano en dar estos datos y por la falla en la plataforma era muy lento debido a que muchas personas querían solicitarla y eso si le agregamos que pues el sistema que te está manejando las citas ante el instituto pues no había, entonces pues dieron una prórroga para que se emitieran estas constancias para el 1 de enero del 2023 y que ya no fuera para el 1 de julio del 2022. Entonces ya puedes estar un poquito más tranquilo. Pues para aquellos que nos están escuchando, pues si todavía no pueden tener su constancia fiscal, les dieron un respiro más. Sin embargo, bueno, aquí creo que el punto de cuestionamiento en lo que podemos estar es tanto el SAT desconfía del ciudadano en cuanto a sus datos fiscales o es una estrategia para poder incautar a las personas que están de forma informal y así poder tener un poquito más de ingresos para todos los proyectos, planes y programas que el gobierno aún presente quiera realizar. No sé qué mis compañeros piensen, pero yo pienso que es abrir toda esa base fiscal que necesita el SAT y poder aumentar los ingresos. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo creo que principalmente, como dices, es actualizar los domicilios fiscales, porque en muchos
trabajos en muchas empresas, con tal de simplificar alguno de los trámites, ponían direcciones así como que muy genéricas en la creación de los RFCs en algunos casos, porque de ahí a ampliar la base gravable me parece un poco más complicado. Y justamente por lo que decías, Nenet, este requisito se pide principalmente a personas que ya están en un trabajo formal, por así decirlo, y que ya están pagando su respectivo impuesto sobre la renta. Es un trámite más que le están imponiendo a los contribuyentes cautivos que ya tiene el sistema de administración tributaria, que ha sido una queja reiterativa, que justamente se le carga más la mano siempre al contribuyente cautivo, aunque también es una realidad lo que comentabas. Como ciudadanos, muchos no tenemos la costumbre de tener nuestros documentos y nuestros papeles en orden. Pensamos que si de plano miramos hacia otro lado, y no hacia las obligaciones que tenemos ante Hacienda, Hacienda nunca nos va a encontrar, nunca nos va a cobrar, ¿no? Siendo que a veces es más simple o es más sencillo o es mejor tener las cosas en orden. Y pues es eso, principalmente, y algo que siempre hemos comentado aquí en el programa, independientemente de cualquier cosa, independientemente si nos cae bien o nos cae bien el SAT, no hay nada como tener nuestra situación fiscal en orden. Bueno, lo cierto es que el hecho de que las empresas estén pidiendo esta constancia de situación fiscal no tiene exactamente que ver con el SAT. Inclusive en algunos organismos no se pidió la constancia como tal, pero sí se pidió una actualización de la base de datos. Entonces, realmente han sido las empresas las que han decidido que a fin de evitar problemas como el que no cuentan con los datos correctos para poder emitir el CFDI correspondiente, bueno, están solicitándole a los trabajadores que ellos hagan ese trámite para que empate y puedan realizar realmente la deducción correspondiente. Esto a mí me parece interesante porque en realidad sí nos lleva a una actualización de datos que me parece que de repente sí es importante, porque en algunas ocasiones eh, te das de alta con una empresa o sobre todo cuando eres trabajador, te das de alta con una empresa y si tú vas cambiando a lo largo de tu vida laboral, regularmente no actualizamos domicilio. Y entonces esto nos va a obligar forzosamente a generar una actualización. Sin embargo, creo que, bueno, el, digamos que no se previó dos cosas. Primero, que tenemos un sistema de citas del SAT en el que está saturado porque venimos de una pandemia en donde se habían cerrado las oficinas y se había postergado la atención a las personas o se había dado de manera muy paulatina. Y eso ha generado, bueno, ciertas complicaciones, ¿no? Además, uno no nada más va al SAT a hacer este trámite de la constancia, sino que va a ser una serie de trámites que se tienen que atender, ¿ok? Y entonces lo que va a tener que suceder, pues es que se va a tener que destinar personal específico para la emisión de estas constancias. Y parte de la postergación de la entrada en vigor hasta enero, pues es justamente quizá para dar este tiempo de que la gente pueda ir haciendo pues esta actualización de datos y este trámite de esta situación fiscal que tienen frente a Hacienda. Porque debo de decirlo que, de hecho, en algunas empresas, de manera previa, sobre todo cuando uno trabaja por honorarios, ¿no? Esta constancia de situación fiscal se te pedía, o sea, era algo, digamos que era algo natural, ¿no? Aquí el gran cambio fue justamente que se le empieza a solicitar a las personas que son asalariadas y que de alguna manera pues no tenían que comprobar estos datos, ¿no? Estos datos de manera, digamos, de manera constante, ¿no? Entonces aquí viene el cambio. Pues yo creo que el tema tiene que pasar por muchas aristas, ¿no? Pero
A mi parecer, creo que efectivamente lo que comentaba Nenet es lo más cercano a lo que debe ser, que es eso de que quieren meter pues en la jugada de impuestos a quienes están fuera de ella, ¿no? Es decir, quieren acaparar más. Eso es lo que yo visualizo, porque al final, seamos realistas, ¿no? El SAT en esta administración se ha dejado ir con todo en cuestión de impuestos. Ya es ya es muy complicado que uno esté fuera del SAT, ¿no? Solamente los negocios informales y quienes no se dedican a hacer otras cosas, no están dados de alta en SAT. Sin embargo, lo que son aplicaciones como Uber, Didi y todas esas aplicaciones que vinieron a revolucionar el tema de transporte en la ciudad o de entrega de comida, cosas así que han sido una fuente de empleo para mucha gente ahora en la pandemia, porque de verdad sí era eh, muy importante que existieran estas aplicaciones, pues ya tienen que generar facturas, ¿no? Y todo eso ha ido cambiando porque ya el SAT ha querido acaparar todo ese mercado de las aplicaciones. También ya en cuestión de venta de ropa, antes recuerdo que las personas hacían hasta sus en vivos para vender ropa por internet, por Facebook, y ahora pues ya también tienen que empezar a pagar ese tipo de impuestos, ¿no? Digo, ojalá el que la gente pague sus impuestos y que haya más gente con sus constancias fiscales, pues de verdad se vea reflejado en lo que sean mejores servicios y mejor calidad de vida para las personas y que no solamente sea una este forma de tener una caja chica, ¿no? Porque al final, seamos realistas, no se ha podido demostrar que todo el dinero que entra del SAT sea retribuido en servicios para la ciudadanía. Entonces, para mí es eso, que quieren meter en cintura a quienes no han entrado todavía en el aro del SAT, que es muy complicado, sí, porque hay mucha gente que está fuera, ¿no? En negocios no, que no tienen, pues, que no generan un mayor ingreso y que al final les quieren meter ahí un impuesto que realmente, pues, es mucho lo que se paga de impuestos, ¿no? Y duele ver a veces que cuando llegan las quincenas, pues son 2,000 o 3,000 pesos menos de puros impuestos, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿a dónde se va todo ese dinero, no? Pero ojalá algún día podamos descubrir hasta dónde llega ese dinero. Pues yo escuchándolos, ahorita me surgió otra pregunta. Ahorita son asalariados de parte privada. ¿Qué pasa con los públicos? Yo siento que también nos los van a solicitar esta constancia fiscal y allá en cada una de las delegaciones y en cada una de las alcaldías, pues van a salir aquellos que supuestamente están empleados de forma de aviadores o como por ahí dicen que ya está muertos contratan, ¿no? Entonces, pues también es una parte de actualizar de forma de, digamos, de dirección federal hacia los otros entes de gobierno, tanto estatal y municipal, pues para poder controlar también a todo el personal que labora para para el servicio público. Pues bueno, para los que nos están escuchando, ni modo, si estás ahorita en la parte privada, hacer nuevamente ese trámite, tener paciencia con la plataforma, ya sabemos que a veces no son muy amigables, los tiempos nos comen y pues si eres servidor público, mejor ya vete preparando, vete idealizando, que estos tipos de trámites burocráticos también van a aumentar. Posteriormente les tocará también a los contribuyentes morales algún tipo de impuesto, algún tipo de requisito, algún tipo de papeleo, también se los van a solicitar, claro, ahorita lo tendrán en pausa porque le dan prioridad al asunto de la inflación y el apoyo a estas empresas, pero pues más adelante ya veremos
qué ideas surgen con este nuevo instituto llamado el SAT. No sé si alguien más tenga comentarios, si no nos pasamos a la siguiente sección. No, sin nada más una especificación ahí, como la facturación 4.0, o bueno, en parte esta constancia de situación fiscal surge por la implementación de la facturación 4.0, independientemente si eres sector público o sector privado, ya están pidiendo estas constancias de situación fiscal, porque todo mundo lo va a necesitar para esta implementación de la facturación 4.0. Y los FDIs, aunque sean de recibos de pago de servidores públicos, por así decirlo, también van a necesitarlo. Y ya en muchos lugares ya la empezaron a pedir. Pues ya como todo, lleva en cascada, algunos ya se adelantaron, otros llegarán muy tarde, como siempre, y habrá quienes nunca lo hagan. Pues entonces nos pasamos a la siguiente sección. El panóptico. Pues en el panóptico de este programa se nos ocurrió hablar de una situación muy vergonzosa, por así decirlo, pero que con noticias recientes pues surge un poquito a la luz, que es justamente algunas cuestiones de los delitos que pueden llegar a cometer los servidores públicos en el desempeño de sus funciones. Hemos hablado en ocasiones anteriores acerca de el papel que juega la fiscalización, la auditoría y cosas por el estilo en diferentes ámbitos del sector público. Sin embargo, hay un punto, hay un momento donde las faltas en las que incurren los servidores públicos dejan de ser una cuestión administrativa, deja de ser una cuestión que solamente vigile la Auditoría Superior de la Fiscalización, por decirlo de cierta forma. Ya lo habíamos comentado, decíamos que era un tanto limitada la esfera de acción de este tipo de mecanismos como lo es la Auditoría y la Fiscalización. Si hay un punto, si hay un momento en donde pueden pasar a algo más grave. En este caso, hablamos en concreto del peculado. El peculado, que es una tipificación de un delito en el Código Penal, el cual estipula que es ese acto cuando una persona encargada de el cuidado, la administración de recursos públicos, extrae o literalmente se roba parte de ese recurso público. Pues yo creo que más que pena me daría indignación. Sí, como lo mencionas, este tipo de delitos se persigue pues por cuestiones o intereses políticos y no es la primera vez que surge. Yo me acuerdo, ¿no? De mis memorias, que creo que el más sonado o el primero en haber sido señalado por este delito, pues fue el de Tabasco, el Granier, y que poco a poco fueron surgiendo exgobernadores con este delito que eran, pues digamos, del partido contrario al que estaba gobernando. Y al parecer en esta nueva administración, pues le dan prioridad ante, digamos, la corrupción, no combatirla desde arriba para abajo, como él mencionaba, ¿no? El presidente hay que se barrer de arriba hacia abajo y que poco a poco, aparte de los gobernadores, pues ya saldrán que a las alcaldesas o alcaldes, regidores, y yo también esperaría que surgieran, ¿no? Algunos diputados y algunos senadores en este tipo de cuestiones, porque todos lo sabemos, es como el clásico chisme, pero que nadie quiere discutir, pues que también ellos no quedan y digamos, como blancas palomas en que ellos pues sí hacen su trabajo y no están en ningún tipo de delito. Pero bueno, aquí lo grave, independientemente si son capturados o no, es que no solamente ellos están involucrados. Aquí lo grave es que es toda una familia, ¿no? Parece que es toda una mafia la que están o terminan involucrados en cuestiones de este tipo de delitos y si todavía le aumentamos que algunos están relacionados con el lavado de dinero y que pues ahí todo se enlaza con los paraísos fiscales y todo el dinero que supuestamente, como lo mencionábamos anteriormente en la sección,
pues que todo lo que nos quita el SAT, pues acabe en estas manos de estos supuestos servidores públicos por quien lamentablemente al cierto porcentaje de la población vota por ellos porque cree en ellos o porque se les conviene más, yo que sé, muchas razones, pues terminan estando fuera de México. Ahí podrías tener, Tlacalel, alguna de tus respuestas de dónde o hacia dónde va todo ese dinero que el SAT te quita, ¿no? Pues precisamente en el bolsillo de ellos, en alguna empresa inventada por ellos o en alguno de sus lujos que se dan sus familiares, como por ejemplo, se me viene el gobernador de Puebla, ¿no? Que pues hace meses pues ya también fue, digamos, señalada, procesada o ya está en el proceso, no recuerdo bien, pues su esposa. Y luego tenemos también al secretario, donde hasta ayer salió la noticia que también descubrieron que la hermana estaba involucrada con este tipo de delito. Entonces, pues bueno, lamentablemente aquí podemos ver un gran ejemplo de lo que no se debe de hacer como un servidor público y que en ninguna de esas características entra en lo que nosotros podríamos decir lo que es un buen gobernante, un buen líder de Estado o un servidor público. A mí lo que me parece más triste es que en realidad creo que el peculado se da más de lo que se dice, ¿no? Porque una de las características que justamente este ilícito tiene, pues es el uso de fondos públicos para promover esta imagen social o política de una persona. Y eso lo vemos realmente, vemos como gobernadores, diputados, senadores, pues van utilizando estos fondos públicos para hacerse una promoción, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos ya viendo la carrera previa al 2024, pues vemos cómo esos fondos públicos se terminan destinando no solamente a las acciones de gobierno, sino más bien a una figura particular. Y eso, ahí estamos hablando también de un delito que muchas veces no se reconoce o no se quiere reconocer, porque quizá aquí pasa un poco como el de, bueno, pues que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, ¿no? Y eso justamente pasa. Entonces, ¿qué político va a voltear y va a decir, a ver, es que tú estás cometiendo un ilícito cuando si volteas a mi trinchera, pues te vas a dar cuenta que quizá, pues, también se utilizaron ahí recursos públicos para una promoción propia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene, o ahí es muy importante este tema que vamos a platicar en la siguiente sección, que tiene justamente que ver con el tema de transparencia y de rendición de cuentas. Y al final creo que, de ahí un poco el título de nuestro programa, ¿no? En cuanto a esta parte de que sí se fortalece la transparencia, pues este tipo de delitos, si no es que van a desaparecer, por lo menos sí van a disminuir. Pues, ¿qué les puedo decir de este tema, no? Es tan amplio y tan vasto, ¿no? En un país que, pues, la corrupción ha sido una forma de vida, ¿no? Para muchas personas. Y es que es triste porque no ha habido como de penas mayores en esto, ¿no? Todo ha sido siempre un tema político, ¿no? Siempre ha sido un tema político y es triste que en la administración esté tan metida en la política, ¿no? Porque, bueno, lo vimos con la estafa maestra. La única culpable es Rosario Robles, ¿no? Sigue pagando culpas y creo que detrás de ella debe haber un grupo sumamente importante de personas. Ahora bien, estaba escuchando apenas lo de una empresa de internet que acaba de rescatar esta administración, que también estuvo acusada de desvío de recursos esa empresa. Entonces, por increíble que parezca, en realidad están sucediendo cosas, algunas personas se están negando a ver. Es importante que todos estemos al pendiente de lo que está pasando en este país, no solamente los que se dedican a la administración o los servidores públicos, sino también la ciudadanía en general ya debe poner mayor atención en lo que está pasando, ¿no? Debemos de ser más responsables y también tener más crítica acerca de la administración. Como lo hemos visto y como la mayoría lo comentó, hay una
gran carga política, por así decirlo, en este tema. Normalmente lo vemos de esta manera. La política afecta negativamente la administración. Sin embargo, también yo creo que hay un punto donde la administración impacta positivamente en la política. Si bien aún hay muchas situaciones de impunidad y muchas situaciones donde no se persiguen como tal este tipo de delitos, creo que conforme ha pasado el tiempo y conforme se han implementado distintos mecanismos de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, creo que sí se ha al menos se les hace más difícil a ciertas personas caer en este tipo de delitos y en este tipo de situaciones. No es lo mismo que hace algunos años. Quiero pensar, quiero creer que hay un rayo de esperanza en todo esto y pensar que cada vez puede buscarse mayor profesionalización en el servicio público, donde tal vez se pueda ir viendo y se pueda ir tratando de ejecutar la administración de una buena manera. No todo es negativo, no todo es malo en esto. Creo que sí hay alguna esperanza en que en algún punto, en algún momento, estas situaciones cambien. Y justamente de eso va un poquito la siguiente sección. Gotas de administración. Hola, hola, ¿qué tal? Después de algunas ausencias de programa, pues aquí estamos otra vez. Pues el día de hoy vamos a hablar justamente de este tema que ya venimos platicando, de la expedición de la ley federal de, de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, la cual pues tiene un papel fundamental, ¿no? En este ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas. Bueno, yo he investigado algunos datos acerca de sus orígenes, ¿no? Y a nivel mundial podemos encontrar que el primer antecedente se encontró en una real ordenanza, es decir, estas leyes que se expedían en los diferentes reinos, ¿ok? En el año de 1766 en Suecia, ¿ok? Y esta ordenanza hablaba sobre, sobre la libertad de prensa y además se tomaba en cuenta el acceso a la documentación de carácter público. El siguiente antecedente lo encontramos justamente en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esta que se expide a razón de la Revolución Francesa y en el año de 1789, cuando habla acerca de la libre comunicación del pensamiento y las opiniones como uno de los derechos fundamentales del ser humano. Ya en una legislación mucho más formal, bueno, la primera que se encuentra es que en el año de 1966 en los Estados Unidos se expide una ley acerca de la libertad de la información. ¿Ok? Y entonces en esta ley se obligaba a las agencias gubernamentales a responder a cualquier pedido específico de información sobre, ya fueran archivos, fichas, informes, etcétera, dentro de un periodo determinado de tiempo. Esta misma idea se fue retomando en diferentes países en la década de los 70 del siglo pasado, ¿ok? En países como Francia, Canadá e Italia y Grecia, por ejemplo, Portugal y España, ¿no? Fueron estos primeros países en ir incorporando este derecho del libre acceso a la información de sus textos. En el caso mexicano, la verdad es que no es tan ajeno este sentido del acceso a la información de carácter público. El, digamos, el fundamento constitucional lo podemos encontrar en tres artículos: el artículo 6, el artículo 7 y el artículo 8. ¿Ok? Y ahorita vamos comentando de qué se trata. ¿Ok? Y, pero en el año de 1977 se dio una pequeña reforma
justamente en el artículo sexto, en donde se adiciona un párrafo que dice que el derecho a la información va a ser garantizado por el Estado. Y entonces, hay en este momento sucesivos intentos por ir reglamentando mucho más esta disposición de carácter gubernamental e ir actualizando esta legislación en materia de información y comunicación social. Y entonces se dan diferentes reformas en el año de 1980, en 1995 y en 1998. Y finalmente culmina justamente con la expedición de la Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el 11 de junio del 2002, ¿ok? La cual se considera justamente como esta nueva estrategia para fomentar la transparencia. Y justamente a partir de ello, pues se van formando instituciones entre las que se encuentran este Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, ¿ok? Y bueno, en cuanto a qué dice cada artículo, porque de repente mencionamos los artículos, pero no nos lo sabemos. Bueno, en el artículo 6 habla acerca de la manifestación de las ideas y nos dice que éstas no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino el caso de que el ataque a la moral, los derechos de tercero provoque algún delito o perturbe el orden público. Y justamente con esta adición que mencionamos, nos dice que el derecho a la información va a ser garantizado por el Estado. En el caso del artículo 7, nos habla acerca de la libertad de escribir y publicar algunos escritos en cualquier materia y nos dice que ninguna autoridad puede establecer la previa censura. De hecho, este artículo se le conoce como el de libertad de prensa. Y finalmente, el artículo 8, que es el que nos compete, nos dice que los funcionarios y empleados públicos van a respetar el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo van a poder hacer uso de este derecho los ciudadanos mexicanos. Entonces, de esta es el sustento jurídico que tenemos para el tema de transparencia y rendición de cuentas, el cual ha ido construyendo toda una legislación que ha obligado a los gobiernos a emitir información que sea de carácter público y que las personas tengan acceso a él. Y en caso de que soliciten algo más de información, pues tienen que hacer una petición al instituto correspondiente. Y de la misma manera, pues se han ido generando diferentes leyes en esta materia en los diferentes estados. Entonces, no sé ustedes qué han escuchado, que conocen, para ir platicando un poquito, compañeros. Yo comentaba hace un ratito que justamente cada vez se dificulta más para algunas personas cometer actos ilícitos dentro de la administración pública, porque justamente los mecanismos de acceso a la información, de rendición de cuentas, de transparencia, se vuelven más complejos. Yo recuerdo hace algunos años, para tratar de evadir un poco esta cuestión de la ley de transparencia, de poder dar información pública, todo se empezaba a clasificar como confidencial y se clasificaba como de seguridad nacional o cosas por el estilo, todo a lo loco. Justamente el Instituto Nacional en ese entonces de Acceso a la Información, bueno, el Federal, perdón, en ese entonces el IFAI, se daba cuenta de este tipo de cuestiones y fueron haciendo más complejos los mecanismos. Ahora, para poder clasificar un documento como confidencial y negarlo, pues hay todo un comité para poder catalogarlo de esta manera. Por lo tanto, ahora ya hay más documentos los cuales puede acceder un ciudadano. Em, Aunque hay que reconocer que sigue siendo complicado. Tú entras a la plataforma, haces la solicitud, pero te siguen entregando a veces información como quieren, información que no corresponde a lo que te pediste, o se tardan mucho tiempo en responder. Igual, para esto hay algunas salvedades, los recursos de revisión, que cada vez se ponen más y más estrictos. Ahí sí me ha tocado
tratar de responder o tratar de atender solicitudes de información. Y sí, la verdad es que cada vez es más difícil para la administración pública querer negar algún tipo de documento. Poco a poco se va haciendo la costumbre de, ok, más vale entregarlo de esta forma o de otra forma, y se van buscando criterios, incluso el INAI justamente hoy en día ya tiene criterios muy claros. Por ejemplo, digo nada más por mencionar algo, cuando en una solicitud de información un ciudadano no especifica la temporalidad de la información que solicita, pues ya hay un criterio que dice, si el ciudadano no especifica la temporalidad, dale la información de un año de elaboración de la petición a la fecha actual. Entonces ya tenemos como algunos parámetros para poder ser más claros o para poderle brindar información a los ciudadanos que así lo requieren y así lo solicitan. Y son pequeñas acciones que van mejorando un poco el funcionamiento de la administración y justamente van obligando un poco que los servidores públicos vayan tratando de tener un poco más en orden las cosas que van manejando. Pues como dices, creo que para eso sí son buenos los administradores públicos, para inventarse cualquier excusa para no dar algún dato o inventarse algún método nuevo para ocultar la información o algún delito, porque también hasta eso hemos llegado, ¿no? Creo que entre más avanza en cuestiones jurídicas, en cuestiones, digamos, de plataformas, de informática, etcétera, los servidores públicos que hacen algún delito o que manejan mal el presupuesto o que quieren desviar dinero, también van mejorando sus tácticas y sus técnicas. Entonces, hace que la transparencia aquí en México pues siga siendo la misma, o sea, nula. Existe, pero a la vez no existe, ¿no? Y cada vez, pues nosotros como ciudadanos creemos que, pues, ¿para qué está ese instituto si la administración pública seguirá con lo mismo, seguirá con las mismas excusas, seguirá diciendo que es secreto de nación o que pues buscan la forma de ocultarla, ¿no? Y cuando uno quiere solicitar también la información, pues a lo mejor sí te la dan, pero no en el tiempo que tú la solicitas o no completa. Y entonces, pues esto se hace todo un círculo vicioso. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿realmente es necesario gastar dinero en un instituto que a lo mejor nada más está simulando o que nada más está atendiendo 10 casos de 1000, ¿no? O pues realmente sí funciona ese instituto y nosotros como ciudadanos no lo notamos de lo bien que lo hace, o simplemente es un requisito que las organizaciones internacionales nos la solicitan como para demostrar que somos un país democrático y que sabemos gobernar. Entonces, pues para mí es como lo mismo que el Instituto Nacional Electoral, no sirven para nada y solamente quitan presupuesto a la administración pública. Yo creo que más bien habría que fortalecerlos, ¿no? Más que decir no sirve como tal, pienso yo que más bien habría que fortalecer estos mecanismos, porque yo estoy plenamente convencida y lo hemos platicado muchas veces en estos programas, el hecho de que tenemos que fortalecer esta transparencia, esta rendición de cuentas, que realmente existan sanciones para estos funcionarios que no están haciendo las cosas bien. Y por qué no también ponerle palomita a quienes sí están haciendo su trabajo bien, a quienes realmente están utilizando los recursos como deben de ser. Y que el hecho de que estos mecanismos se vean mucho más fortalecidos, pues justamente nos va a permitir que dejemos de ver en las noticias a diferentes gobernadores, diputados, senadores, ¿no? Acusados de actos de corrupción. Porque va a ser tan difícil, o sea, hay que hacer las cosas que sean tan difíciles que realmente no funcione o que realmente no existan los mecanismos para que pueda
el funcionario público delinquir, ¿no? O desviar los recursos hacia otros fines. Entonces, yo más que decir que se quite, yo más bien diría fortalézcase, ¿no? Fortalézcase, que realmente yo como ciudadano tenga acceso a esta información, que realmente funcione y que justamente deje de aparentar, sino que sea un mecanismo para que efectivamente la gente que necesita saber algo, pues lo pueda saber, ¿no? Lo pueda conocer y tengamos como ciudadanos este acceso a esta información de carácter gubernamental. Entonces, bueno, ahí está, como siempre, la invitación a, pues, ir trabajando en estos mecanismos que permitan fortalecer a nuestro país en estos aspectos. Y bueno, sin otro comentario, bueno, voy a permitir despedirme, ¿no? Deseando que tengan un excelente día, noche, en el momento en que nos escuches. Y como siempre, pues invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales, a suscribirte a nuestro canal y a colocarnos en los comentarios cuáles son esos temas que te interesarían conocer acerca de la administración en los 3 órdenes de gobierno y que podamos tratar en estos programas. Te esperamos la siguiente vez. Cuídate mucho. Bye. Bueno, antes de despedirme, ¿no? Quería dar mi punto de vista acerca del IFAI. Este, pues ya hice como 19 años por ahí. Estaba yo haciendo el servicio social en un ayuntamiento y recuerdo que el acceso a la información venía, pues estaba en pañales. Y cuando uno quería pedir alguna información, se llenaba una papeleta, eran unas papeletas pequeñas en donde uno solicitaba la información. En el área era planeación, ahí es donde, en planeación es donde llegó el área de acceso a la información. Y recuerdo que pues uno podía pedir muchas cosas, ¿no? A lo mejor podía pedir el presupuesto que se destina para tal o cual obra, pero generalmente la respuesta del ayuntamiento era que eh, era información que no se podía dar, no se podía proporcionar. Lo que sí siempre eran respuestas adaptadas era cuando pedían alguna información pública, alguna convocatoria, cuando se pedía algún mapa, ¿no? Cuando se pedía algún mapa de cómo estaba la red hidráulica del municipio y esas cosas, pues eso no se negaba la información. Pero si uno iba más allá acerca de los presupuestos, de en qué se destinó tal dinero, ¿no? Quién ganó, quién salió sorteado, beneficiado con algunas becas, X, Y o Z, siempre la respuesta era esa información no está disponible, esa información no se puede proporcionar, este, etcétera, etcétera. Hace poco, hace unos meses, ¿no? Esta administración pretendía que las obras de alto impacto que genera la administración también fueran clasificadas como de seguridad nacional y que se guardara información por 12 años para que nadie pudiera tener acceso a ella. Entonces, creo que sí es complicado que tengamos un instituto nacional de acceso a la información en donde no podemos accesar a toda la información porque hay información clasificada. Como bien lo decía Adel, sí hay mejoras, claro que sí, porque yo lo noté, yo desde ese 19 años que les comento, llegó ahí el departamento de acceso a la información, pues yo me daba cuenta que pues todo era muy cerrado. Hoy hay cosas que uno puede descubrir si hace una solicitud, hay cosas que a uno le niegan, ¿no? Hay cosas que sí sigue negando, pero que sin embargo, como bien lo dijo Mesli, hay que ver cuáles mecanismos de hacerse para que estos institutos sean funcionales.
Yo aquí quiero abrir el debate para un próximo programa acerca del INE, porque aquí ya Nenet abrió el debate, ¿no? Sobre el INE, y creo que es un tema importante. Yo sé que no hablamos aquí de política, vamos a verlo por el lado administrativo del INE. Creo que va a ser un debate muy interesante, justo en ya a un año de que sea la elección para gobernador en el Estado de México. Se me hace un tema muy interesante hablar sobre el INE. Entonces, pues mi punto de vista es que sí, efectivamente tenemos que mejorar los mecanismos que existen para poder tener institutos nacionales de acceso a la información electoral y cualquier instituto que se dedique a regular y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues tenemos que tener los mecanismos correctos para que sean funcionales. Eso es lo que deben de ser funcionales, porque para eso fue su creación. Claro que le entramos a ese debate con el INE y pues para los que nos escuchan, recuerden, yo soy Nenet y los veo en el próximo programa. Hasta luego. Se despide de ustedes, su amigo Tecate. Que pasen un excelente día. Se despide Tlacaele de ustedes. Que nos escuchen la próxima vez.